Ahí estoy. Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Te habla Luisa desde Buenos Aires, Argentina, por esta emisora que se hace en familia. Gracias, hermana, por poner al aire y hacer magia para que el mundo escuche Conciencia Top New. Y en este caso, el especial. Estamos con Liliana Dulbeco, con Claudio Cruces, que te van a saludar. Dale. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buen día, Luisa. Buen día, Claudio. Acá tenemos al especialista en el tema que hoy vamos a tocar. Así es. Hola, Claudio, Buen buen día, ¿qué día. tal las chicas? ¿Todos bien? Buenos días a la Bien. audiencia también. Bien, yo medio flojita, sigo medio flojita con mis cositas, pero bueno, vamos para adelante nomás. Es que Y son hoy, problemas del alma, decía un amigo mío, son problemas del alma lo que tenés del almanaque. el almanaque tal cual. Seguro, todos son problemas del almanaque. Y bueno, pero nos ponemos crocantes, dice. No, no nos ponemos viejas, nos ponemos crocantes, no me acuerdo cómo es esa frase, pero hay que encontrarle la vuelta para estar bien, ¿no? Y bueno, hoy estamos tristes como el mundo lo está, ¿no? Por la pérdida de Jorge Mario Bergoglio, nuestro papa argentino, nuestro papa americano. Y bueno, quisimos tocar el tema, quisimos conversar eh, sobre el Papa Francisco. Em, ya te dije, Jorge Mario Bergoglio, así se llamaba o se llamó nuestro Papa, que él decidió llamarse Francisco, como San Francisco, por su humildad y su amor a los pobres, su dedicación. Te cuento que nació un 17 de diciembre del año 36, ¿m? Y falleció el 21 de abril, ayer, del 2025. Fue el Papa número 266, Papa de la Iglesia Católica. Como tal, fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, le damos la bienvenida a Clelia, que está llegando a la radio. El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Hola Clelia, está llegando. Hola, buen día. Buen día, buen día. Este espacio que tenemos hoy en el especial, de reflexionar sobre la partida, ¿no? El adiós que la verdad que las personas así como el Papa Francisco, es como uno siente que no se van nunca. Es como los mismos seres queridos que tenemos en nuestra vida diaria, en la vida de cada uno, ¿no? Yo digo, comparo, como cuando se van nuestros padres, es como que siempre están, es lo que uno siente. En los pensamientos que nos dejaron, en las enseñanzas, en su modo de vida, en las costumbres. Y yo creo que el Papa Francisco, y no es porque haya sido argentino, ¿no? Que la verdad que es un orgullo que haya sido argentino nuestro Papa, eh, pero por su manera de obrar, ¿m? Porque nadie lo puede negar y todo el mundo lo dice, un Papa revolucionario. Ayer hablábamos en el aula con mi gente, ¿no? Que se quedan como mudos. Ustedes ya saben mucho de mis estudiantes porque siempre los traigo al programa. Y mi pregunta fue, ¿qué sintieron con esta noticia? Y se quedaban mudos porque ustedes saben que mi gente les cuesta poner en palabras sus pensamientos y había que esperar y había un silencio, ¿no? Y después salía.
y tristeza. La verdad, algo que no puedo explicar, maestra, me decía. ¿Y ahora quién vendrá? ¿Será argentino el otro papa? Y no creo, no, no creo. Vaya a saber de qué país del mundo, ¿no? Sea, pero esperemos que sea alguien con esta mentalidad y esta conciencia universal, como nos demostró el Papa Francisco. Y mucho para decir, hoy mucho para conversar, ¿eh? Con el equipo. Vamos a darle la palabra a Claudio Cruces, ¿sí? A ver, ¿cómo comenzamos este Vamos a recuerdos? empezar sonriendo un poquito para no estar tan tristes, ¿no? Y sí, como él Yo hacía pertenezco a un siempre, grupo, Claudio, siempre. yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Ecuménico de Zona Norte, que se armó en la Guerra de Malvinas, no solamente para orar por los soldados nuestros y todos los soldados en realidad, sino para mandarle a nuestros soldados afeitadora, chocolate, le mandamos una vuelta para que, ¿no? Así que ahí se formó el grupo ecuménico de la zona norte y ahí me hice amigo del sacerdote católico que era en ese momento de la iglesia Santa Rita. Hoy, si Ah, no me sí. equivoco, está acá en Bécar, en una iglesia de Bécar, ¿no? Morelli. Y él siempre decía una cosa, él hacía un chiste, decía, los protestantes creen que nosotros pensamos que el Papa es perfecto, pero si el Papa realmente fuera perfecto, sería hincha de Boca y no de San Lorenzo. Ya, ¿no? O sea que él mismo hacía chistes, uno no se animaba a hacer chistes con el Papa y él que era católico lo hacía, ¿no? Sí, Este, un hombre, Bergoglio, que yo he tenido la oportunidad de saludarlo personalmente y tomar unos vinos con él, sí. este, que forma parte de una pluralidad, de una iglesia tan plural que tenemos a un obispo como Monseñor Plaza en La Plata, que torturaba y mataba, o que que entregó a su propio sobrino, y tenemos a Bergoglio, que según nos cuentan, yo eso no lo sé, pero no lo he visto, pero nos cuentan, que participó ayudando a muchas personas que se venían ocultando de la dictadura militar, ¿no? En esa pluralidad surge un Francisco que, que vino a rescatar una iglesia que se estaba hundiendo. Esa es la verdad, ¿no? Este, nosotros acá en Argentina, este, tomamos como sinónimos la palabra protestante y la palabra evangélico, pero en otros países no. Y eso me parece muy bueno porque protestante somos las iglesias históricas que protestaron contra abusos que el mismo Papa Francisco dijo, si surgió Lutero es porque nosotros estábamos mal, él reconoció eso. Pero los evangelicales, los evangélicos, este, son personas que se oponen al Papa, que piensan que el Papa es un anticristo, que se opone a Cristo, y festejaron muchos la muerte de este anticristo. Pero lo que me llama la atención es que dentro de la Iglesia Católica hubo también quien celebró la ida de un papa popular, un papa que hablaba de justicia, un papa que condenó las dictaduras, ¿no? Y claro, todos aquellos que apoyaron a Benedicto, un papa que fue soldado nazi en su juventud, después no podían estar a favor de Francisco, que era un tipo que era más popular, que estaba a favor de la justicia y de los pueblos, ¿no? Claro, sí. Todos nos preguntamos qué, qué cosa, ¿no? Que se haya ido justo el día después, de la Pascua. Eh, vos sabés que ese fin de semana, previo a la partida de Francisco, estuve recorriendo los canales de televisión y me apareció la película Francisco y Clara de Asís.
sé si fue el sábado, que digo, mira, yo nunca había visto esa historia de San Francisco, ¿no? De ese pueblito de Italia, de Asís. San Francisco de Asís es uno de los primeros disidentes que tuvo la iglesia. Estuvo a punto de ser declarado herético. Claro. Exactamente, Se sí. mantuvo Hay, dentro de hay- la iglesia, no sé, se salvó. Este es otro que tuvo la opción por los pobres. Sí, sí, ese era Claro. un Lutero de su época, sí. hay Pero en una su época película había muy más libertad de bonita. pensamiento, tal vez no llegó a ser excomulgado como otros, ni matado como otros, pero sí, sin Claro, duda fue un... O Hay sea, varias bueno, dentro del chicos, películas. cristianismo, Francisco es Ujú. un santo. Hay una película muy bonita de Franco Sefirelli, es preciosa la película, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, y que Mm, cuenta la historia de Francisco y de sí. Clara de Asís. Es de los años 70 y es como dice Clelia, porque optó por una pobreza, venía de una familia muy adinerada, había ido a las cruzadas y cuando vuelve, bueno, renuncia a todos sus bienes materiales. Nació en 1181 o 82 y falleció en 1226. Y la Y parte, Lili, la parte de la película que vi yo, porque nunca termino una película porque tengo que hacer otras cosas, ¿no? Se veía como Francisco eh, se convierte, porque el padre quería que él sea caballero. Ujú. Entonces, el orgullo del padre era que se vaya a las cruzadas, ahí que mate, y la verdad es que no era para Francisco, ¿no? Entonces, cuando él se convierte y ve su verdadera vocación, se va a los leprosos, ¿no? Y se ve esa parte en que los besa, los abraza y les da ese cariño y les lleva cosas. Y llega un momento también, el padre vendía, era comerciante, el padre de Francisco. sí. Entonces tenía su negocio lleno de telas, ¿no? Y el padre se ausenta y cuando regresa tiene su negocio vacío de telas porque Francisco lo que hizo, tomó todas las telas, pues las vendió y todo lo que recaudó se lo dio al cura, al párroco del lugar. No sé si estoy equivocada, pero algo así fue. Lo donó. Y el padre casi lo mata, lo encadenó, algo así, Claudio, ¿no? Sí, sí, sí. Permitime meter una digresión en todo esto. Dale. En esa época, en la época de las cruzadas, Mm. cuando se estaban quedando sin soldados, iban a las iglesias porque no había registro civil. Entonces buscaban a los bautizados de hace 14, 15 años atrás para ya saber que tenían edad de ir a la guerra y mandarlos a las cruzadas, ¿no? Obligarlos a ir a la guerra. Allí surge la iglesia a la que yo pertenezco, que es la iglesia anabautista, ¿no? Anabautista quiere decir quiere decir no. Anabautista quiere decir los no bautizados. Un montón de gente que dijo, bueno, nuestros hijos no los vamos a bautizar porque no queremos que vayan a la guerra. Un grupo de pacifistas, ahí surge lo que se llamó la reforma radical, ¿no? Radical hoy en día para muchos sigue siendo una mala palabra. Una reforma profunda, ¿no? No la reforma de Lutero, sino una reforma que algunos dicen, allí surgen los primeros anarquistas, ¿no? Iglesias sin pastores, sin curas, iglesias sin dirigencia, sino con un núcleo de personas, donde toda la congregación decide su destino. Claro. Entonces Interesantísimo. son anteriores a Lutero, bastante, como 200 años Bastante antes. anteriores, sí, primero surge la iglesia valdense en el año 1100 más o menos, 1100 y pico. Surge la iglesia valdense. Después viene la reforma radical y la reforma protestante. ¿Y en ¿Cuántas qué, Ah, cosas que en no qué país fue? sabemos? ¿En qué país fue, Claudio, esto de los En Ana? Suecia, Ah, mira. Pues, ¿en Ahora dónde? en en Suecia. Suecia, Ah, en que de Suecia. todas formas como fecha de Igual, nacimiento,
tiene unos años, unos 10, 15 años, no me acuerdo cuánto, después de la Reforma Protestante, porque fue cuando se organizó como iglesia. Hasta ese momento seguían siendo católicos que repudiaban la guerra, católicos pacifistas, digamos, ¿no? Que Claro. repudiaban la guerra hasta su excomunión, ¿no? Ah, Según claro. encontré acá, a Francisco lo hacen santo en 1228, según no sé si serán verdaderas todas estas fechas. O sea que inmediatamente la iglesia, la institución de la iglesia católica lo asimiló, lo tomó Claro. Sí, como sí. a Jesús, cuando apenas puede lo asimila, lo ayorna, lo adapta y lo institucionaliza dentro de la institución Lo oficial. copta, claro, una Claro, porque ya cooptación. estaba la congregación que había tomado importancia. La congregación de los franciscanos es muy importante y de Santa Clara de Asís están las clarisas que todavía existen, si es que todavía hay monjas, porque creo que hay muy pocas. Claro, claro. Vos sabés que le agradecemos a Amanda Bernal que nos trajo un diario colombiano, ¿no? Una extracción, ¿no? Del diario, 9 páginas. Gracias, Amanda, muy interesante. Estamos tratando de leerlo. Y yo me detuve en una página donde hay una frase, una de las frases tan importantes que nos decía Francisco. Es mejor ser ateo que un católico hipócrita. Qué frase. Y después alrededor de esta frase te contamos, para luego seguir el conversatorio, ¿no? Eh, Otras de las frases célebres. Por ejemplo, si una persona es homosexual y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Mm? Tenemos otra que nos decía, evitar el embarazo no es un mal absoluto. Fíjense la apertura de conciencia, eso es abrir la conciencia realmente al universo y aceptar que somos seres humanos imperfectos, ¿no? Ah, y del Una, siglo XXI. tal cual, claro. Después seguimos el conversatorio a ver si ustedes quieren detenerse en alguna de las frases y comentar, pero las termino de leer. Por ejemplo, una persona a Trump creo que se lo dijo, una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es cristiano. Eh, Exacto. mira, las noticias falsas nacieron en el Génesis, o sea, no solo las noticias falsas, la guerra, el crimen y todo lo... María, ay, me encanta esta. María es la influencer de Dios. Sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y sigue, ¿no? Sigue influyendo. Esta no la entiendo, a ver si ustedes me la explican. Dice, bueno, por ahí es un tema político. Los comunistas nos han robado, los comunistas nos han robado la palabra de los pobres. No la entiendo, tendría que ver el contexto donde lo dijo, ¿verdad? No, lo que pasa es que antes de También. él no eran muchos lo que hablaban de los pobres dentro de la iglesia, no los importantes. Mira, mi abuelo siempre decía, en los pueblos siempre hay curitas que apoyen a los campesinos y a los pobres. Bueno, ese nunca llega a obispo. Ay, qué... Este, per- más tarde, recién en el siglo XX aparecieron movimientos dentro de la Iglesia Católica, porque cristianos hay de muchas clases, ¿eh? Hay como 16 iglesias cristianas diferentes que responden al Papa, la mayoritaria, que es la católica, pero no son los únicos. Y dentro de la Iglesia Católica surgió un movimiento como los curas obreros. No sé si ustedes los oyeron nombrar o los recuerdan.
son de los años 50, los curas Sí. obreros. Todo En cuanto se dieron, influenciado por el cura Gutiérrez, el peruano, que escribió el libro Teología de la Liberación. Ah, claro, Ah, pero en cuanto la iglesia se percató que al contacto con la realidad los curas apoyaban las peticiones obreras y apoyaban las huelgas y que por ahí movían la estantería en la que estamos subida dentro de la economía, eliminaron a los curas obreros, luego los prohibió la iglesia. sí, Hay que claro. diferenciar muy bien. Lo que pasa que es una entidad, una institución que por un buen tiempo y sobre todo ahora acepta diferentes corrientes dentro de sí. mm. No siempre fue tan aceptadora esta institución. Otras veces si sacabas los pies del plato acababas mal, ¿eh? En la hoguera, claro, sí, sí, sí. Sí, Bueno, el Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, habló por primera vez de la opción por los pobres, ¿no? La Iglesia debe sí, el optar por los Papa pobres. bueno. El Papa bueno que le decían. Después vino Benedicto XVI, el anterior a este, y dijo la opción por los pobres tiene que ser preferencial, ¿no? No solamente por los pobres. Entonces le echó agua a ese mensaje y lo diluyó, ¿no? No, no opción por los pobres, la opción por los pobres tiene que ser preferencial, preferentemente por los pobres, pero también por los otros, Ah, ¿no? Claro, el programa que creo que todavía sostiene oficialmente la Iglesia en cuanto a la actitud social está basado en la encíclica de León XIII, que es del siglo XIX y que era, a, a- a pesar de los tiempos feroces de explotación que había en esa época, era bastante comprensiva de la pobreza y de la necesidad de distribuir mejor, pero siempre pensando que haciendo unas pocas reformas dentro del sistema que vivimos se puede vivir mejor y no hacen un análisis a fondo de la Claro, inevitabilidad de la concentración de riqueza. No, piden que individualmente seamos más buenos, cosa que también es necesaria, ¿no? así es, así Hipócritas es. hay en todos, en cualquier movimiento. Ujú, así es. ¿Cómo te Este, sentiste, este, Marta, con la noticia? ¿Cómo Muy la recibiste? triste, Ay, muy sí, triste, muy triste, porque yo estaba muy contenta de que el Papa fuera argentino y que fuera Bergoglio. Y aparte hizo cosas que nunca había escuchado dentro de la iglesia, excepto en los lugares donde yo trabajé. Son cosas que son casualidades, porque yo no tengo formación religiosa. claro. Fui a trabajar al Porres y fui a estudiar en la Universidad de El Salvador, que eran jesuitas, y los otros lurdistas de casualidad. Y coincidían en muchas cosas. Y Claro. otra cosa más, yo a Bergoglio nunca lo conocí, pero fue rector en mi universidad cuando yo me recibí, Mirá, tampoco no sabía, y también estuvo cerca el libro que había escrito, porque la persona que lo escribió conmigo lo conocía y trabajó con él, yo no sabía quién era. claro. O sea que me empiezo a enterar de quién es él cuando es papa, y realmente veo que es una persona que tenía unos ideales que tenían que ver con realmente con la comunidad y con la gente, ¿no? Este, yo no tengo formación religiosa, tenía primos de mi papá que eran curas y mi papá no quería saber nada con la iglesia, no sé por qué. Y sin embargo me di cuenta que se puede hacer muchísimo desde la iglesia por todo lo que se hizo en Sí, la comunidad donde trabajamos nosotras y por todo lo que hizo este papa. Y bueno, y lo que decían de que al pobre es al que lo terminan castigando o lo terminan echando al cura o al párroco que se ocupa de los pobres. Y pensaba en Baqué, que fue el cura de nuestra sí, escuela, que se ocupó, creó la escuela, todo lo que hizo, terminó volviéndose a Francia, la escuela terminó sin recursos de la iglesia y finalmente está en otra congregación ahora, ¿no? Esas cosas bueno, se confirman lo que ustedes dicen, ¿no? claro, Realmente. Marta, porque, Y o bueno, sea, yo no muy, sabías quién era porque ocupó muchísimos cargos importantes antes de ser papa. ¿sabés dónde Luego, estaba la iglesia en que estuvo?
Ujú. Acá en Boulogne, en donde está la escuela 15, por esa zona, ¿conocés la Ajá. escuela 15? Sí, sí, sí. En Villa Jardín. Sí, 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 Bueno, sí. por ahí estuvo Bergoglio. Y en la Claro. Universidad del Salvador, o sea que Vos estaba sabés que cerca nuestro. ayer un profesor nos comentaba en el aula de la humildad de Bergoglio, que dice que una tía de él, una anécdota, ¿no? Y se les cuenta una anécdota. Mm. Mi tía, decía el profe, de un carácter muy agresivo, violento, así esas personas que van de frente y van de mala manera, había ido a la iglesia donde eh, bueno, y Bergoglio estaba sentadito a las afueras de la iglesia en un banquito. Estaba muy pensativo Bergoglio ahí. Y la tía del profesor, que no lo conocía personalmente a Bergoglio, estaba renegando, no sé con qué historia, porque, bueno, ustedes saben que mi memoria no, el profe tendría que estar acá, pero contaba y dice, no, dice, mi tía estaba renegando porque no sé qué pasó no sé si era por algo que había pasado en la misa, y entonces se fue a sentar al lado de Bergoglio sin saber que era Bergoglio, en ese banquito así de cemento que había a las afueras de esta iglesia. Y le dice, pero a usted le parece tal cosa y tal otra. No, esto no. Y la llama un sacerdote que la ve hablando de esa mala manera, a Bergoglio, que ni sabía por qué la señora renegaba, la llama señora, venga, ¿usted no sabe con quién está hablando? Le dice. Porque no sé si ya era cardenal, algo así, ¿viste? Pero como su humildad lo llevaba a estar siempre así tan sencillo y humilde. No sé quién es. Además, yo estoy renegando por tal y tal cosa, bla, 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 bla. Estaba muy nerviosa la señora. Es el cardenal Bergoglio, le dice. Así que le va a pedir disculpas por esa manera tan violenta de dirigirse. No, yo no le pido disculpas a nadie, decía la señora, ¿no? Hasta que, bueno, va y le pide disculpas a Bergoglio. Y Bergoglio le dice, está bien, o sea, ni lo había registrado Bergoglio, ¿no? Como esta persona que estaba nerviosa y se despachaba con él, pero nada que ver. De ese tipo de actitudes, ¿no? Se habla de la sencillez, ¿no? Que tenía que ver también con siempre su tranquilidad y su sonrisa. Salvo Hay algunas algo, fotografías, ¿eh? Porque la que tiene al lado de Trump está así. y tiene una con Macri también, con cara fea, ¿no? Sí, 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 con cara fea, sí, sí, sí. Hay una cuestión que a mí me llama la atención, porque todo religioso, seguidor de Jesucristo, tendría que recordar las palabras de Jesucristo, que él no tenía dónde recostar su cabeza, y ser humilde y buen tipo, ¿no? Bueno. Entonces viene un obispo como Bergoglio, que era humilde y buen tipo, y nos llama la atención, porque no es como los demás, es como Cristo, ¿no? No es como los demás obispos soberbios, ¿no? No, es un tipo diferente, ¿no? Hay poca gente que no se enrosca al poder y decide ser humilde como aquel a quien él sigue. Es una cosa interesante esa, porque, porque la iglesia, bueno, todas las iglesias, pero estamos hablando ahora de esta, en un momento aceptó la monarquía como algo propio y el monarca era aquel a quien había que obedecer, había que no, y era un ser superior. Entonces, encontrar a un tipo que no se cree un ser superior es muy difícil, y este era uno de ellos. Lo tenía Es muy muy claro. moderno, además, muy moderno. Sí, le dio Antes la espacio a la iglesia no mujer, solo aceptaba a los monarcas, sino que al emperador lo nombraba el papa. claro, ¿Quién investía al emperador? El papa. el Hasta Papa, claro. Napoleón que se puso la corona él solo. Pero
En serio, se la puso solo en la ceremonia de coronación. Hasta allí llega el Sacro Imperio, aunque sea solamente de nombre, verá, Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. Toda la cristiandad tenía como emperador al Rey de Reyes, que es el emperador, y la iglesia se adjudicaba la soberanía mayor, porque era el que nombraba a quien era emperador, lo coronaba a él, se nombraba por elección, pero lo coronaba a él. No olvidemos que es muy moderno este papa, y si no perdían feligresía, la verdad que fue un movimiento político muy inteligente. La perdían justamente a manos de ustedes, los evangélicos, que sí se comprometen con la gente más pobre. Ha Y hay crecido que ver una cosa, muchísimo por el ejemplo, evangelismo en Latinoamérica, pero muchísimo. Y la claro, iglesia, bueno, adocenada, pegada al poder. No olvidemos que los obispos son funcionarios públicos, son un poco religiosos y un poco funcionarios políticos. No en cobran un vano sueldo hubo del Estado, ¿no? semejante guerra en Europa por las investiduras. ¿Quién inviste al obispo? ¿El papa o el rey? Pelearon no sé cuánto por eso. Claro. Era un poder político poderosísimo la iglesia. Ya no lo es, pero igual tiene peso la palabra del Papa. Por eso era tan importante lo que decía el Papa. Igual no se movió un pelo, por más que denostó a la guerra en Gaza, a la guerra entre Ucrania y Rusia, pidió por la paz, pidió por una distribución mejor. Bueno, el mundo sigue sus propias leyes de fuerza. Claro. También tenemos que hablar de un tipo que dejó esa autoridad suprema que dicen que proviene de Dios y fue caminando y entró a la iglesia luterana. Y dijo que Lutero era un tipo bárbaro, que lo que él había hecho estaba bien porque la iglesia estaba corrupta y mundanalizada. Palabras de él. Ujú. Fue a ver a los ortodoxos y se arrodilló y le besó los pies al sacerdote ortodoxo. Le dio lugar a la mujer y la mujer puede ser monaguilla y puede ayudarlo incluso a dar ¿cómo se llama? La hostia, ¿no? La Eucaristía, no me salía. Lo único que tienen de malo los curas es que reparten la hostia, pero el vino se lo toman todo ellos. Eso no está bien. El Papa hizo lo que dijo, tendió puentes, Claudio, Sí, tendió puentes. Esa es la diferencia con los otros papas. Y lo que pasa es que muchos no entienden este tipo de poder. O sea, el poder por la fuerza es el que todos manejan, el poder por la corrupción, pero el poder por la empatía, el poder por entender al otro, el poder por unirse genuinamente, eso no lo entienden. Exactamente. Entonces les produce mucho miedo, mucha bronca. Los únicos que manejan esto son los psicópatas, pero lo manejan muy poco hasta que se les vuelve contra porque hacen daño, utilizan a la gente para hacer daño. Pero el que realmente tiene empatía y trabaja en función del pueblo tiene muchísimo poder porque la gente lo sigue. claro. Y No eso nos no lo olvidemos, entienden, Martita, que no lo entienden. sí, el Papa Francisco trajo soluciones en temas complejos que influyen en la transparencia en las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión Por eso. evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos y la protección de menores inmigrantes. Realmente un revolucionario. Claro, Recen por mí. Yo creo que él sí. nos decía, ¿no? Recen por mí, porque un ser humano con una autoridad, pero una autoridad que emanaba de su propia personalidad, ¿no? De su propia sabiduría. Ujú. Y la economía del Vaticano la manejaba una mujer.
que para nosotros es algo común, Ujú. pero para esa cultura vaticana, que es tan patriarcal, fue un hecho revolucionario, ¿no? Así es, así El es. día de ayer vi que en una iglesia en Flores se hizo una misa con mucha gente. No sé exactamente si Francisco habría estado en esa iglesia en algún momento de su vida. Y fue Victoria Villarruel, la vicepresidente de la Argentina. Y la gente le cantó inmediatamente, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. O sea que por ahí Mm. uno puede pensar o deducir que el Papa representaba la otra opción, digamos, ¿no? Sí, había un muchacho que gritaba, no sé si lo escucharon, el Papa está en el cielo y vos te vas al infierno, le gritaba. Me llamó muchísimo la atención. Ujú. Bueno. Estamos viendo algunas fotografías mientras charlamos con vos en la radio, ¿no? A Francisco tomando mate en las reuniones y por las calles, ¿no? Ahí saliendo del subte o entrando al subte, también dando las misas, ¿eh? Y ahí está, esta es muy simpática, la foto esta mostrando la camiseta es San que es Lorenzo. Racing, ¿no? No sé. San Lorenzo. San Luis, ay, perdón, perdón, Papá Francisco. Yo la verdad que de fútbol no sé nada, como podrán, pero esa satisfacción de tener su pasión, como todo ser humano, ¿no? Una persona. Hace un tiempo atrás, en la iglesia anabautista de Floresta, se hicieron unos mates de esos de metal, y afuera decía una frase que es muy nuestra, que dice, no hay caminos para la paz es el camino. Y atrás del otro lado del mate dice, iglesia anabautista, qué sé yo. Y un muchacho de nuestra iglesia que fue de vacaciones a Roma, fue al Vaticano y justo el Papa pasaba por ahí, había un montón de gente y él pudo hacerse lugar y le regaló el mate. Lo más lindo que él estaba tomando mate, así que le regaló un mate usado, lleno de yerba, ¿no? Y el chabón tomó, se lo dobló, no, 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 es para usted, y le explicó que nosotros éramos monabautistas, qué sé yo. Inmediatamente pidió perdón a este muchacho por toda la masacre que hubo, en las hogueras de la Edad Media, ¿no? Eso es un acercamiento ecuménico. Es interesante porque en otros momentos no se ha dado eso, ¿no? Y este tipo se ve que de corazón lo decía. Claro, acá estamos viendo las pancartas, digamos, de algunas de las películas que podés buscar en YouTube que están gratuitas. Por ejemplo, El Papa Francisco, un hombre de palabra. Esta es una de las películas, pero anterior vimos, a ver, Los dos papas también. Tenés la película Los dos papas para ir viendo un poquito. Bueno, ahí no sé qué toqué, hice lío, pero puedo volver. Bueno, le puse un lápiz, mejor dejo de compartir. Yo estaba viendo también por qué me llamo Francisco. Y ahí está Sí, muy lo bien. explicó anoche. Sí, Sí, porque yo estuve pasando, haciendo zapping y sí, pasando todas los programas estaban dedicados a esto. Y claro. justo pesqué una entrevista que le hizo un periodista que le dicen el gato silvestre. Ah, Ujú. Es una entrevista de hace unos cuantos años, no, tampoco tantos, por el aspecto que él tenía, ya estaba grande. Y realmente es una persona como cualquier otra, que habla como cualquier otra. Tanto es así que Silvestre le pregunta, ¿pero usted en algún momento pensó yo ser papa? Ni loco, dijo, ni loco. Pero cuando vio que la votación ya lo había nombrado, bueno, lo aceptó. En principio parece que ni se dio cuenta,
porque viste que votan muchas veces. Sí, No se había dado cuenta de que él salió, estaban en otro mundo y estaban dando por los pasillos por ahí cuando lo mandaron a buscar. Y entonces cuando ya lo proclaman papa, hubo uno que pasó al lado y le dijo, acordate de los pobres. Y en ese preciso instante dijo, mi nombre va a ser Francisco, por claro. el santo de los pobres. Sí. Él lo explicó así, que por qué se puso ese nombre. Sí, ¿sabés, Clelia, que en todas estas cosas que estuve leyendo un montón, que bueno, ya no me acuerdo nada, pero no importa, algo queda, algo queda. Encontré el tema del viaje a Mongolia de Francisco, cuando él llama, hace llamar, por supuesto, a un periodista, escritor, ateo. No sé si ustedes lo encontraron en tantas cuestiones. Y vos sabés que después lo perdí. Pero lo que decía esta información, que Francisco lo llama a este periodista para que lo acompañe a su viaje a Mongolia. Eh, y el periodista, primero, a ver, ¿por qué a mí? ¿No? Pero a la vez dice que el periodista piensa, sí, lo hago, y es más, lo hizo, acompañó al Papa a su viaje a Mongolia, y es más, este año sacó el libro Ese loco Dios, algo así se llama el libro, Ese loco Dios. Y no me puedo acordar el nombre. No, el loco de Dios, El loco el de Dios. loco de Gracias, Dios. gracias, Clelia, Sí. gracias, memoriosa Clelia, te amo. Como quisiera un poquito de tu memoria. Pero bueno. Y, y este periodista cuenta que, y en el libro lo dice, que él iba decidido a preguntarle una duda que tenía existencial, ¿no? De si su madre, la madre del periodista que aún vivía, se iba a encontrar con su padre una vez que ella muriera. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y según dice la nota, en el libro, que cuestión de que tenemos que conseguir el libro, está la respuesta que Francisco le dio. Si su madre se iba a encontrar con su padre después de la muerte. Y no volví a encontrar esa nota, pero la estoy buscando en internet. Pero esto Sí, de... el Papa le contesta, de eso se trata. ¿Así le contesta Clelia? Sí, le contesta, de eso se trata. Pero esa pregunta ya se la habían hecho a Cristo. Y se Ah. la habían hecho más complicado, porque si te casaste 3 veces, te encontrás con los tres. Con el último, con la última. ¿Sabes el Ah, lío que se te arma ahí arriba? Así es. Pero esto me Claro, llamó la qué grave. atención y no tanto, porque esto lo tenía Francisco, ¿no? De encontrarse y conversar y abrazarse con los ateos, con los judíos, con los mormones, ¿no es cierto, Claudio? Decía uno, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Ah, sí, 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 tenía acercamiento a todos. a todo. Eso es una cosa interesante porque normalmente la iglesia rechaza, las iglesias, ¿no? No estoy hablando del catolicismo solamente, Mm. rechazan al diferente, ¿no? Es pecador. Yo les cuento una experiencia así muy breve, ¿no? Una vuelta teníamos una oficina en Palermo, Ajá. ¿no? Y yo salí a comprar facturas y vieron que Palermo se llenaba de prostitutas. Y había Sí. una chiquita en minifalda muerta de frío trabajando. Y yo cuando llego a la vuelta con la factura, digo, vení que te invito a tomar un café, le dije. Y ella entró conmigo a la oficina, tomamos un café, le interesó mucho lo que yo le dije, lo que hablamos. Y al tiempo me la encuentro otra vez.
dice, vos sabés que a mí me gustó mucho lo que vos me dijiste de las iglesias protestantes y de Jesús y todo eso, pero el otro día me sentía mal, quise entrar a una iglesia y no me dejaron entrar porque estaba en minifalda. Ah, va, Y Jesús dijo que de las prostitutas es el reino de los cielos, pero en la iglesia no dejaron entrar a una prostituta, ¿no? Eso es interesante, porque eso es lo refractario que tiene el cristianismo en la actualidad, no el cristianismo de Jesús, ¿no? Pero en la actualidad el cristianismo es muy refractario. La ujú, Iglesia Católica era tremendamente refractaria y este señor le quitó gran parte de eso y esperemos que no vuelva para atrás, ¿no? claro. Le quitó lo refractario de la iglesia, hizo una iglesia absorbente que recibe, ¿no? Eso a mí me parece buenísimo. Claro, me trajiste a la memoria cómo empieza este diario que nos mandó Amanda, El Espectador, ¿no? Y que dice acá, Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció este lunes 21 de abril a los 88 años. Informó el Vaticano, su papado de 12 años pasará a la historia como el de un reformista que abogó por el medio ambiente, la población migrante, la inclusión, entre otras causas. Para algunos, sin embargo, quedan varias deudas pendientes en tiempos de grandes transformaciones para la Iglesia Católica y el mundo. ¿Eh? Como que para algunos todavía quedan cuestiones que resolver, ¿no? Y esto es lo que... Cuestiones por resolver va a haber siempre porque la sociedad es dinámica. Sí, No estamos en la sociedad de la Edad Media, no estamos, y la sociedad es dinámica. Entonces las cosas que no resolvió habrá que resolverlas y van a venir nuevas cosas que resolver, ¿no? Porque la sociedad es dinámica, siempre hay cosas por resolver. sí. Pero lo que se ve de todas maneras, se ve el cambio de la iglesia abierta, donde hay las iglesias que tenemos cerca, por ejemplo, a la par de mi escuela, ¿no? Siempre abierta, hay talleres de todo tipo. Mis estudiantes de adultos, dice, maestra, viene del taller de billutería, por ejemplo, y hacen pulseritas, collares, y les encantan. Y después vienen a aprender a la escuela, ¿no? Formal, digamos. Pero tienen computación, tienen costura, tienen diferentes... la familia va a la iglesia. Y eso lo veo, por lo menos en mi barrio que a veces van a la iglesia, van a Zumba, van a diferentes cuestiones, después por ahí no vienen a estudiar, pero bueno, en la iglesia estuvieron, comparten, hacen viajes, o sea, esto de la iglesia eh, abierta y con los pobres, ¿no? Con la gente que tiene las necesidades materiales y espirituales también, ¿verdad? Bueno, vamos a ir Aparte hay cerrando. una cosa, disculpame que te interrumpa, Sí, hay sí. una cosa interesante, porque por ahí acercamiento a los ateos hubo siempre, no Mm, creo, pero supongamos que hubo siempre acercamiento a los ateos, pero nunca hubo un tipo que diga un buen ateo es superior que un mal católico. Eso no se dio nunca. es verdad. Siempre el creyente era superior a todos los demás. Por más que nos acercamos a los ateos, pero ¿para qué? Para que se hagan católicos, ¿no? Y él lo Claro, y tuvo en dice cuenta para que fue, hipócrita. claro, esa Es frase mejor fue que, profundamente revolucionaria. Es decir, un buen ateo es superior a un mal católico. por supuesto. Es Claro, interesantísimo. claro. Mm. ¿Cómo cerramos este homenaje al Papa Francisco? Yo si quiere le saco una sonrisa nueva. A Empecé ver. sacándole una sonrisa. Mm. Yo, cuando se hacen concilios, o no sé cómo se llaman, Sí, este, concilios. sí, pero así los territoriales, digamos, ¿no? Este, Los concilios marcan la línea que va a seguir la iglesia. claro, pero así las Aceptan reuniones dogmas. territoriales. Pero acá se juntaron los católicos de, este, ¿cómo se llama? La doctrina social de la iglesia en Paraná, Entre Ríos, antes de la pandemia, mucho antes, pues, él era obispo de Capital.
Y siempre piden dos o tres veedores protestantes, como nosotros pedimos católicos, ¿no? Para que estén, vean el desarrollo de la reunión. Y yo fui invitado como veedor protestante a Paraná. Y esa noche, un sábado de la noche, había ñoquis. Y yo le digo a una amiga que estaba ahí conmigo, le digo, mira, a mí no me gustan los ñoquis, vamos a comer un asadito por ahí. Y empezamos a caminar Paraná y estaban todo lleno. Y por ahí entramos a una parrilla y estaba Casareto y Bergoglio. Me dice, ay, vamos a saludarlo. Yo a Casareto lo conocía porque él iba al mismo homeópata que yo y me presenta a Bergoglio. Bueno, mucho gusto, bla, bla. Le digo, nos vamos porque estamos buscando parrilla y acá no hay mesa. No, siéntense con nosotros. Y enseguida pegamos una botellita de vino, como es costumbre de los argentinos. Me dice, ¿usted de qué trabaja? Digo, yo trabajo en el CUCAI, en el Centro de Donación de Órganos de la provincia de Buenos Aires. Uy, debe tener mucha experiencia, cuénteme alguna. Y ahí yo me puse el malvado, ¿no? Ah, Digo, el primer trasplante de testículos se hizo en Argentina. ¿En serio? Sí, digo, había una tendencia de poner testículos de madera y otras de poner de acero inoxidable. Entonces, como los argentinos encontramos la solución, decían, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será? Le pusieron uno de madera y otro de acero inoxidable. Y el hombre no fue más. Yo no sabía que ese hombre iba a ser papa. Le conté un chiste así, ¿no? No no fue te más. Al tiempo, el médico se lo encuentra y dice, no viniste a malos controles, pensamos que te habías muerto. No viniste a buscar medicación. No, haciéndolo más bien. ¿Y cómo andás en tu vida amorosa? Me casé. Ah, sí. Y tuve dos hijos. ¿En serio tuviste dos hijos? Sí, Pinocho está en la universidad y Robocop empieza primer grado. Ese es el chiste que le conté no era Francisco, era Bergoglio aún. Y nos reímos juntos a Casareto los tres. Qué buena anécdota, qué buena anécdota, qué buena anécdota. Un saludito, Lili, ¿cómo cerramos este programa? Bueno, gracias, digan, por todos los aportes, sobre todo los de Claudio. Sí, No tengo mucho más para decir. sí, sí, sí. Gracias. Gracias, la verdad que yo pensé qué poner en mi fondo de pantalla, ¿no? Y digo, gracias, Papa Francisco, por ser, por sobre todas las cosas, tan humano, tan persona, tan humilde, y haber llegado tan alto, ¿no? Sin siquiera darse cuenta, ¿no es cierto, Clelia, como nos contabas hace un rato? Él dijo eso. Claro, En la entrevista, él dijo eso, que nunca lo hubiera pensado y en el momento que sucedió no se dio cuenta. Por un ratito, por supuesto. sí, son cuestiones que suceden, que vos decís después, viéndola de lejos. Y se ve que era el lugar donde tenía que estar por alguna causa, ¿no? Y pucha que sí tuvo mucho que hacer ahí, mucho que hacer. Martita, un saludo, nos vamos. Primero, gracias a ustedes por todos los aportes que estaban excelentes. Y bueno, yo creo que el Papa fue un visionario que no fue religioso para ser papa, fue papa para poder ayudar a la humanidad. Y creo que lo que hizo fue grandioso. O sea, él tuvo la oportunidad, porque como vos dijiste, no estaba interesado en esto, pero si esto se le presentó, él pudo llevar su mensaje a la humanidad. Y eso es grandioso. Y creo que por eso tuvo la oportunidad, porque era una persona honesta. Así es, revolucionario, ¿no? Para el bien. Y Visionario, visionario, veía más allá, visionario, veía visionario. más allá. Tenía esa capacidad de ver más allá que los demás. Así es, con la simpleza de la sabiduría, ¿no? Sí, sí. Y cuánto los sacerdotes en general. Yo admiro la persona que hace esa carrera, ¿no? Igual que la teología, como tenemos a Claudio que ha estudiado tanto, pero para llegar a ser sacerdote.
Es muy, muy difícil y muy intensa la carrera y el estudio que tienen. ¿Eh? Es admirable, ¿no es cierto, Había, Claudio? Nosotros había, decimos siempre que está mal interpretado qué cosa es un profeta, ¿no? Decimos que la iglesia cristiana en general, cumple o debe cumplir en la sociedad un rol profético, que es un rol de denuncia ante la injusticia, eso es un rol profético. Y acá tenemos un emergente, Francisco, es un emergente de ese rol profético que debe tener la iglesia, un profeta de Dios, un hombre que condenó la injusticia, ¿no? A mí me preocupaba, o yo suponía que iba a pasar lo mismo que pasó con Juan Pablo I, que le dieron un tecito y volvió a su casa, como dijeron hoy con Francisco, ¿no? Este, con él no lo pudieron hacer, pero levantó varias broncas dentro de su propia congregación, porque hay mucho de injusticia dentro de nosotros mismos, ¿no? El Opus Dei estaba enojado, por ejemplo. Maravilla. Tradición, familia y propiedad estaba enojada con el Papa, Mm, porque no permitía esos rasgos de injusticia que ellos lo favorecen. claro, claro. Gracias por este especial, mucho, muy importante, todo. Y nos vamos hasta la próxima semana con otro conversatorio, ¿eh? Esperamos que haya sido de tu agrado y hayas podido opinar y estar en el chat. Nos vamos hasta la semana próxima, amigos. Gracias, ¿eh?